Bueno, nuevamente pedirles un fuerte aplauso para estos panelistas tan top que tenemos hoy día. Bueno, dado que Laura ya lo presentó, más o menos, vamos a ir directo al grano, ¿cierto? A lo que queremos conversar hoy día, que es un poco de este mundo del CVC y cómo coexiste con el mundo del VC, ¿cierto? Me gustaría partir con una pregunta para ti, Bernardita. Sí, ayer mismo en el cóctel, bueno, Laura comentaba que hace 5 años esta industria del corporate venturing era de nicho, ¿cierto? Eran pocos. Hoy día en Chile, en la TAM, vemos que la mayoría de las grandes empresas ya tienen su brazo de Venture Capital, ¿cierto? Y que están participando y cada vez son más protagónicos en esta industria. Bernardita, tú ya llevas hartos años en la industria y quiero que nos cuentes un poco cómo ves tú que coexisten los CVCs con los VCs, cuál es el rol de cada uno, en qué etapas entras, cómo lo has visto tú en toda tu trayectoria. Yo creo que... ¿se escucha bien? Sí. Yo creo que, bueno, yo estuve en VC por un buen rato, ahora estoy en CVC y creo que hay una combinación interesante porque bueno, varios lo han dicho también, lo dijo James en la mañana, lo dijo Sebastián ahora también, hay una búsqueda estratégica de los corporativos, ¿cierto? Por supuesto que nadie quiere perder dinero, ¿cierto? El fondo tiene que ser rentable, pero el objetivo al final es ser estratégico. Y la combinación con un partner VC en la misma mesa, en la misma startup, donde podemos buscar el retorno financiero, pero además nosotros, los CVC, aportar con muchos espacios estratégicos. O sea, en nuestro caso somos una forestal, producimos papel, producimos madera, producimos productos para la construcción, pero sabemos de logística, sabemos de escalamiento, sabemos de ingeniería que puede ser relevante para cualquier startup, no necesariamente para una en nuestra industria. Entonces creo que esa combinación entre invertir con alguien que tiene el objetivo financiero, que tiene quizás muchas más conexiones para levantar capital en las siguientes etapas, versus lo que puede aportar un CVC, creo que es una buena combinación en una startup. ¿Aquí mejor? ¿Ahí sí? Sí, creo que es mejor hacer o sea, creo que esa combinación sí es relevante. O sea, y sí puede traer valor a las compañías. El aporte estratégico que traemos los CVC creo que permite crecer a las startups. Y también hay VCs que son muy pasivos, que ponen el dinero y se quedan esperando, y hay otros que son muy activos, como yo sé que lo hace precisamente B37. Entonces, creo que al final para la startup lo que necesita es valor, que viene mucho más que un ticket, que el tamaño del ticket. Creo que ahí está un poco ese balance que hay que jugar. Yo creo que más que podemos coexistir, creo que debemos coexistir, porque la única manera es que crezcan todas estas startups también. Súper interesante lo que comentas, Bernie. Y efectivamente, yo creo que desde la perspectiva del VC, ¿cierto? Muchas veces cuando vemos en el cap table de la startup que hay un CVC, muchas veces vemos también cómo se apalancan esos recursos y cómo esa startup también se vuelve más atractiva por el potencial que puede alcanzar, ¿cierto? Ustedes, Alejandro, desde Kayak, ya han coinvertido antes con otros CVC, ¿cierto? Con Falabella Ventures, con Komatsu. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves parecido a la Bernardita? ¿Qué ventajas o cómo han evaluado ustedes a esa startup una vez que están invirtiendo cuando ven a esos CVCs en el cap table, ¿cierto? Muy de acuerdo, muy en línea con Bernardita. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos, el que haya un CVC adentro del cap table, sobre todo en etapas tempranas de las compañías donde el product market fit todavía no está tan claro. Tener un CVC adentro, uno te valida la solución desde el punto de vista tecnológico, de producto, y muchas veces también te puede ayudar a la startup a encontrar ese product market fit, a iterar más rápido. Nosotros lo vemos como, por un lado, una fuente de validación de la solución que está ofreciendo la startup, que es muy bueno, y después también el CVC por lo general cuenta con una inteligencia de mercado que es difícil de encontrar. Una startup no tiene los recursos para estar estudiando todo el mercado todo el tiempo, por lo general son equipos chicos, de 5 personas, 10 personas, 20, y muchas veces el CVC te puede dar una guía de hacia dónde va el mercado, qué están viendo ellos. Son equipos mucho más grandes con presencia en el caso de CNBC, por ejemplo, regional. Entonces, en ese sentido, una startup, si sabe navegar bien las dinámicas de un CVC, puede obtener muchísimo valor del CVC, que conjuega muy bien con lo que busca un VC. Al final nosotros buscamos el mayor retorno económico en un periodo de tiempo de 10 años, y eso va de la mano de tener clientes grandes muchas veces, como es el caso del CVC.
Sigo contigo, Alejandro, un poco para hacer el doble clic a esa pregunta. ¿Cuáles podrían ser aspectos no muy positivos, cierto, de que haya un CVC en el cap table de la startup que están mirando para invertir? ¿Cuándo no es muy atractivo, cierto? Yo creo que muchas de las cosas que podrían no ser atractivas se pueden regular con un buen pacto y un buen gobierno corporativo. Cosas que obviamente no nos gustaría ver en un cap table es un CVC con mucho poder en la toma de decisiones, es un CVC que tenga un right of first refusal o de alguna forma que pueda limitar la venta de la compañía a otro CVC o quitarle la independencia que necesita para poder seguir escalando. Pero, de nuevo, en la mayoría de los casos eso se puede regular bien de entrada, con un buen pacto accionista, con un buen gobierno corporativo y en la medida que el CVC está alineado en que la compañía crezca de forma independiente, obviamente sirviendo al CVC, pero al final el CVC, al estar adentro de la compañía, si es que esta compañía se vuelve muy estratégica para el CVC, puede ser el primer comprador de una forma natural, más que forzada, desde un pacto accionista muy agresivo. Entonces, hay cosas que hay que saber navegar. La mayoría de las veces que a nosotros nos ha tocado invertir con CVCs son cosas que no se han visto limitadas por un CVC, al contrario, ha sido muy bueno para la compañía tener a estos actores dentro del cap table y desde mi experiencia del otro lado del emprendedor, nosotros tuvimos a 2 CVCs en el cap table en la compañía anterior y fue muy bueno. Aparte, de hecho, hay algo que no se piensa mucho, no se habla mucho, es qué pasa con el CVC en periodos donde las tasas de interés están muy altas, en periodos donde el VC baja un poco su actividad. Si uno ve las tasas de inversión de los CVC versus los VC, en periodos malos, los CVC de hecho tienden a seguir invirtiendo mucho más que un VC y son menos reactivos a las valorizaciones, porque como el foco último no es necesariamente la rentabilidad del fondo, sino que más bien una posición estratégica, muchas veces en Estados Unidos al menos se ve que son menos sensibles a valorizaciones de las compañías que lo que puede ser un fondo VC que busca a toda costa rentar lo más posible en un periodo de tiempo más corto. Qué interesante ese último ángulo, efectivamente 100% de acuerdo. Rodrigo, tu experiencia me parece notable porque no solamente logras derribar el mito, ¿cierto?, de que los corporativos no colaboran entre ellos, sino que además logras en un mismo fondo no solamente apalancar, ¿cierto?, los recursos, la experiencia, ese valor estratégico de un corporativo, sino que de 7, ¿cierto? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo participan ustedes y cómo proactivamente buscan agregar más valor a las startups de su portafolio a través de estas experiencias de estos corporativos que participan como inversionistas del fondo? Sí, 100%. Yo creo que, ¿me escuchan bien ahí o tengo que usar? ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahora sí ya prendieron el micrófono. Un poco lo mismo que decían Bernie y Alejandro, que estoy totalmente de acuerdo en que nosotros, un poco setting the base, somos un VC 100% financiero, administramos $130 millones, estamos invirtiendo de nuestro segundo fondo ahorita y nos concentramos en invertir solamente en Silicon Valley, en donde, como Alejandro podría también decir, pues es un mundo súper competitivo para invertir, no nada más para levantar dinero, sino como VC para hacer inversiones es difícil. Los mejores emprendedores de Silicon Valley quieren dinero de los mejores fondos de Silicon Valley. Entonces, siendo una marca pequeña, una marca pues menos reconocida, muchas veces es difícil entrar en un buen deal. Nosotros tenemos 7 grandes corporativos, como mencionabas, que son inversionistas nuestros, y nosotros realmente pues apalancamos nuestra relación con ellos para hacer algo mucho más grande que solamente sean nuestros inversionistas. Nosotros, la mitad de nuestro equipo es una extensión del equipo de innovación de nuestros CVCs inversores de nuestro fondo, y tratamos de entender hacia dónde va la empresa, hacia dónde va la industria, cuáles son los pain points importantes, las oportunidades grandes que ven, porque
un VC normalmente ese equipo de 3, 4, 5 personas puede ser muy bueno en una industria, muy bueno en una tecnología, muy bueno en una cosa para evaluarlo, pero nunca van a tener la experiencia pues, que tiene un corporativo como CMPC en la industria forestal o como las empresas de comida, una gran CPG en cosas de comida. Entonces nosotros apalancamos mucho el coordinarnos entre todos los corporativos para compartir cuáles son los pain points grandes en el tratamiento de agua. Todos tienen plantas de manufactura, operan en 34 países alrededor del mundo. Bueno, ¿cómo vemos tecnología para logística y distribución, para tratamiento de agua, para cosas de climate tech que no son de su core? ¿Cómo podemos entre todos evaluar esa oportunidad mejor, ¿no? Platicando con expertos dentro de la empresa o platicando, comparando notas con los grandes fondos de Silicon Valley para informar nuestras tesis de inversión, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tienen las 7 empresas en conjunto, que son a lo mejor 7 silos diferentes, pues poder ir platicando entre todos y compartiendo experiencias, pues nos permite entrar en mejores inversiones y luego añadirle más valor también a las inversiones en las que ya estamos. Y sobre ese mismo punto, Rodrigo, en el fondo, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen procesos sistematizados? ¿Es alguien que lleva la comunicación con cada uno de esos? 100%. Sí, un poco lo que decían Sebastián en la presentación anterior. Con todos los CEOs de nuestros inversionistas corporativos tenemos 2 juntas al año y vienen una vez al año a Silicon Valley todos juntos para platicar un día o 2 entero sobre todas las problemáticas de la empresa. Pero además de eso, de ahí hacia abajo, una vez al mes tenemos reuniones con el Chief Transformation Officer o con quien lleva, digamos, la estrategia de transformación de la empresa, y todas las semanas tenemos reuniones con los champions dentro de cada uno de los business units más importantes que están adoptando tecnología. Todas las semanas platicamos con ellos de, oye, ¿qué has tratado? ¿Qué no has tratado? Traigo esta inversión o estoy viendo este deal, ¿qué te parece? Etcétera. Entonces nosotros realmente sí hay procesos y sí lo hacemos algo institucional, pero es mucho más brute force en el sentido de nosotros estar yendo a las plantas de manufactura, estar yendo a visitarlos, estar trayendo a los equipos de R&D o de operaciones a Silicon Valley, y realmente cuando vemos algo que empresa A comparte un mismo problema o ven una oportunidad similar entre el otro, pues tratar de juntar esos 2 equipos y platicar, ¿no? Digo, ninguno de nuestros corporativos se compite entre ellos. Unos hacen pan, unos hacen leche, tienen camiones, lo que sea, diferentes industrias, pero entonces creamos un poco ese ambiente de colaboración con el CEO y entre los CEOs y entre los equipos operativos. No, buenísimo. Felicitaciones por eso. Y efectivamente puede ser un poco de fuerza bruta a veces, como dice, porque un gran corporativo a veces cuesta moverlo, ¿cierto? Mi esposa no me entiende, me dice, oye, ¿por qué viajas tanto? ¿A dónde estás yendo? Tal. Le digo, pues es que el brute force es lo que hay que hacer. Hemos hablado harto, ¿cierto?, de este valor estratégico que dan los corporativos, ¿cierto? Y que es súper relevante, tanto desde la perspectiva del VC que está coinvirtiendo como desde la perspectiva del emprendedor, ¿cierto? Esto es especialmente relevante en términos, cuando uno viene negociando, ¿cierto?, los términos de inversión. Lo hablábamos afuera con la Ángeles, que efectivamente a veces los corporativos tienen como esta mala fama desde la perspectiva emprendedor de, bueno, van a ser muy sharks, quizás al buscar este retorno estratégico van a querer negociar términos que no van a ser muy amigables, ¿cierto? Tú tienes una postura bien fuerte sobre eso, Ángeles, y me imagino que también un poco has tratado de implementar eso en el liderazgo de SQM Lithium Ventures, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero, gracias a Innova Summit y a Laura y a todo el equipo por permitir que estas conversaciones ocurran. Es parte justamente de ir construyendo y de ir construyendo en base a los propios aprendizajes una industria nueva, no solo en Chile y no solo en Latinoamérica, en el mundo, que va respondiendo a las propias circunstancias y a los propios entornos. Lo primero que quería, antes de entrar en tu pregunta, Maca, lo primero que quería comentar, que me parece también importante entender, es que los corporativos es una mezcla, es una sensación que tengo entre miopía y como, no sé muy bien cómo describirlo, pero hay que tener mucho cuidado respecto a comparar las estrategias de los corporativos respecto al vínculo que establecen con
las startups o las empresas o las tecnologías en general. Cada corporativo define una estrategia y esa estrategia es a un nivel, en la mayoría de los casos, muy alto en la compañía, que implica la implementación de una táctica que en algunos casos toma la forma de un corporate venture capital y en otras toma la forma de un corporate venturing, y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tomaba nota respecto a lo que Sebastián presentaba antes, es bien curioso cuando tú miras en la data y tú te das cuenta que, como lo dijo él, en algunos casos estas instancias internas en las compañías reportan al CEO o al gerente de innovación o al presidente del directorio. Eso ya te da cuenta que las dinámicas internas en una compañía difieren infinitamente entre compañías. Entonces es miope o hay que ser cuidadoso cuando los comparas y pones a unos sobre otros, porque yo creo fielmente no hay mejores ni peores, y no estoy diciendo con esto a propósito del ranking ni nada, digo que hay que ser cuidadosos respecto a lo que cada directorio o cada compañía o cada primera línea de compañía quiere lograr con la lógica de implementar una instancia de este tipo, que en algunos casos será corporate venturing, en otros corporate venture capital, en otros, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que creo que es importante tener cuidado. En algunos casos responde innovación y en otros no. Yo lidero un fondo de capital de riesgo corporativo, no tengo nada que ver con el área de innovación, yo hago inversión por capital de riesgo corporativo. Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría dejar como reflexión es que esta pega que hacemos es muy difícil, es un trabajo que requiere de muchas buenas coincidencias para lograr el éxito. Es difícil encontrar la compañía en la que quieres invertir. Es difícil lograr que ese emprendedor vea valor en ti como inversionista, no importa si eres corporativo o no, para que tú puedas invertir en su ronda. Es difícil ponerse de acuerdo con los que están en la ronda. No solo porque tu objetivo detrás de esa inversión es diferente al objetivo que tiene el de al lado dentro de la misma ronda. Es muy difícil cuando ya inviertes, que todo el mundo dice, oye, aplausos, saliste en el diario, felicitaciones, día de inversiones, fantástico. Yo ahí siento un peso en la mochila, porque ahí es cuando empieza la pega. De verdad, lo que tú tienes que hacer es salir de esa inversión. Entonces, yendo a tu pregunta, y ahora sí, habiendo esos dos puntos de reflexión y ponerlos sobre la mesa, lo más difícil al final del día es lograr alinear que todos los que están en la ronda tengan el mismo propósito al final del runway de esa compañía. Y ahí es donde viene el problema, porque da lo mismo si tú eres corporativo y tú no. Lo que importa al final del día es que el emprendedor perciba el valor que tú le puedes poner en la ronda y que todos los que estemos en la ronda estemos alineados respecto al runway, primero o segundo, que la compañía tenga. Qué difícil es, y muy bueno lo que tú decías ahí, Maca, cuando los emprendedores perciben que los corporativos los dejan encapsulados dentro de la compañía. Porque, obvio, cuando una empresa corporativa tiene un propósito de agregar valor a su negocio core de manera única, y eso que la gente traduce como, oye, los corporativos ponen en la balanza y ponen más peso en el valor estratégico que en el valor financiero, yo digo, oye, de nuevo, cuidado con esa generalización y con ese nivel de decir, oye, todos los corporativos ponen más fichas acá o allá, no importa cuál sea el balance, porque no es así. Y ese es el primer gran error que es importante sacar de esta ecuación. También para los emprendedores, porque efectivamente cuando tú eres un emprendedor y estás buscando ese valor, ¿qué tiene de malo buscar eso en un corporativo? Nada tiene de malo. Cuando un emprendedor se quiere convertir en un unicornio, sabe que en muchos casos no lo va a lograr, no solo por el tipo de negocio en el que está, sino también por las propias pretensiones respecto al nivel de envergadura que quiere llevar su compañía. Y por lo tanto, situarse con un corporativo que te va a dar financiamiento, apoyo estratégico, escalabilidad, está perfecto. Ahora, desde mi posición y particularmente desde SQM Lithium Ventures hemos tenido que derribar muchas barreras internas, y más que barreras internas, retiro esa expresión, digo que es entrar desde un mundo que es ajeno
al corazón del negocio donde tú estás plantado. Al final del día, tanto CMPC como Transelec, ayer en energía, como Copec en energía también, y etcétera, están en el core de un negocio que no tiene por qué conocer del mundo ventures, cualquiera sea la estructura que quieras vincular. Y acá lo único que a nosotros nos trae es ser capaces de poner sobre la mesa que la ventana de oportunidad, no importa en qué industria, es corta. Y no solo es corta, sino que además se acorta cada día. Y no importa si tú estás acá, en el proceso productivo que tú tienes de la mano, esa ventana de oportunidad se acaba. Y la única capacidad de poder reaccionar a la velocidad del cambio es haciéndolo con otros que tienen esa agilidad que estos corporativos gigantes no tienen. Los corporativos no tienen esa capacidad de mover rápidamente. Entonces, ¿cuál es mi respuesta al final del día a tu pregunta? Es, como desde el punto de vista de los emprendedores, primero entender a quién tienes al frente, segundo entender qué quieres tú respecto a quién tienes al frente. Si te quieres convertir en un unicornio, identifica muy bien quién es el actor relevante corporativo o no que te va a ayudar a llegar a ese siguiente nivel. Segundo, si eres un corporativo, también entender cuál es el tipo de compañía, y ser honesto también con eso, cuál es el tipo de compañía que tú estás buscando y para qué en la lógica de tu propia compañía. En mi caso puntual, y ahí la Berni podrá tener también su propia posición, en mi caso puntual, nosotros obviamente ponemos en la balanza lo estratégico y lo financiero, pero lo estratégico no desde el punto de lo que yo quiero meter a mi compañía y encapsular en la compañía, sino que desde qué manera una empresa como esta le puede dar inteligencia y velocidad de crecimiento a la compañía que tú tienes al frente. Si yo quisiera encapsular esa compañía, no estoy haciendo venture capital. Entonces, partamos de la base de entender que cuando tú dices, no, mi negocio está buscando poner valor estratégico, no estás haciendo venture capital, porque a mí me evalúan no por elegir compañías e invertir en ellas, a mí me evalúan por el valor del portafolio que termina en los próximos 4 años o 8 años, al tiempo que tú quieras definir como duration del fondo. Entonces, obviamente que yo lo que quiero es buscar empresas donde pueda agregar valor desde la inteligencia de un negocio corporativo y las redes que mencionaba la Berni, pero para lograr agregar valor en ese portafolio que estoy creando. Si no logro hacer eso, no sé hacer venture capital y no logro justamente identificar de qué manera puedo hacer crecer tanto el valor para mi empresa, donde pertenezco, como para el valor de las compañías que estoy invirtiendo. Entonces, lo primero o lo final es entender muy bien cuál es el escenario en el que estoy, tanto desde el punto de vista de los emprendedores como desde el punto de vista de los corporativos. Y ser capaces de colaborar, invertir juntos, es difícil, es súper difícil. Entonces, ojalá pudiéramos hacerlo más. Y hemos intentado acercarnos y qué sé yo, pero es difícil. Entonces también es como que no es como buena onda y buena voluntad y no ocurre porque sí, porque no. No ocurre porque es una tarea muy difícil lograr llevarla a ese puerto en el que todos podríamos participar. Me encanta tu reflexión, Ángeles, porque efectivamente yo creo que ese es el desafío. De hecho, habiendo trabajado con más de 200, 250 emprendedores, siempre les decimos lo mismo, ¿cierto? Elige bien a quienes van a ser tus socios y que estén bien alineados los objetivos, ¿cierto? Porque estrategias de CVC hay muchas, estrategias de VC también hay muchas. Entonces el emprendedor, ¿cierto? Que va a tomar esta relación de largo plazo con el que sea su socio después en el cap table, efectivamente tiene que tratar de ver a quién quiere dentro, ¿cierto? Y también los VCs con quién quieren coinvertir y también los CVC quién quieren que sea sus socios en el otro lado. ¿Te escuchaba Berni decir harto? Sí, efectivamente. Así que, ¿estás de acuerdo con Ángeles? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la misma pregunta? Sí, yo creo que totalmente. Una pregunta que nosotros nos hacemos claramente es cómo yo hago que esa compañía crezca. Las compañías en las que invertimos, las que buscamos colaborar con ellas, queremos que sean exitosas por sí solas. ¿Cómo hacemos que esto traiga mayor valor a este ecosistema? ¿Cómo hacemos que, no sé, que crezcan nuevos usos de la celulosa, nuevos usos de la lignina? No es solo para CMPC, es porque es responsable para mejorar la sostenibilidad del bosque, que hagamos productos de mayor valor agregado de nuestra fibra. Entonces, no es solo para CMPC. Y creo que nosotros buscamos que las compañías sean exitosas por sí solas, y de hecho, uno de los riesgos que hay por ahí, que lo comentábamos en Tras Bambalinas, es que al final, para algunos VC, que haya un CVC, significa, tengo listo el éxito. Ven, tú te vas a comprar la compañía y yo no sé, no espero. Fíjate que a mí me pasa, y perdón que interrumpa, pero de repente tú ves una empresa al frente que viene con un CVC. Yo soy CVC
y estoy mirando una empresa que viene con un inversionista y quiere cerrar la ronda contigo. Yo digo, yo que soy un CVC, digo, qué miedo que GM o General Motors esté sentado ahí porque ese se lo quiere comer. Yo lo veo. Exacto. Entonces, Y se nota. Se nota. O sea, tenemos una inversión donde estamos con 3 CVCs. Pero, o sea, lo más difícil fue la negociación con esos 3, no con el emprendedor. Era ya, pero tú qué querías, oye, pero tú te la vas a comprar. Y era como, oye, están partiendo, les queda 1 kilo por desarrollar y ya estábamos casi que repartiéndonos la torta. Y yo no me la quiero comprar, si tú la querés llevar, ay, pero entonces, ¿para qué le metiste plata? Porque este tipo de tecnologías son relevantes para nuestra industria. Entonces, los objetivos, creo que tal como dice Ángeles, son súper relevantes y transparentarlos también. Creo que es súper difícil leer las agendas paralelas o las agendas ocultas, pero al final, creo que la negociación previa es súper relevante para que al final, cuando estemos todos sentados con ese mismo objetivo de hacia dónde queremos que crezca esta compañía, ahí la cosa crece. Porque creo que es fácil también. No sé, yo estaba también del lado de los emprendedores y tú les decías, oye, ¿sabes qué? No sé, estás en un pitch, queremos levantar $2 millones, $5 millones y queremos hacer tal cosa. Tú les decías, ay, ¿no hay pensado en hacer esta otra? Y cuando están cortos de caja, te van a decir que sí. Te van a decir, sí, hagamos este plan B. Y después entra la plata y siguen en su plan A. Entonces, como se termina desalineando el naipe. Y ahí también hay un riesgo enorme porque tenías el emprendedor enfocado en otra cosa, el desarrollo tecnológico que tú esperabas ver no es, no es tal. Entonces, ¿cómo buscáis ese balance? Por eso creo que con este alineamiento previo, esa parte que decía, encontrar las compañías al final. Bueno, y mucha gente piensa, a mí me pasa que, uy, Bernardita, qué entretenida tu pega, ir a conversar con todos estos emprendedores. Sí, me encanta conversar con gente, pero es ir a salir y encontrar emprendedores y compartir con otros fondos donde nos recomendemos compañías. Oye, conoce esta compañía que te puede interesar. Y por eso que estos eventos son relevantes también, porque nos conectamos entre otros fondos para recomendarnos buenos emprendedores. Pero ahí el principio y la pega, todo lo que pasa interno, no solo con la startup, pero como decía Ángeles, internamente en los corporativos, que el gallo de planta te deja salir una muestra. Una muestra de acerrín cuesta 1 kilo sacarla a una planta para mandarla a Europa o para mandarla a Estados Unidos. Entonces, no es solo el compartir con los emprendedores, poner de acuerdo con la inversión, sino que también como desde CMPC el valor que queremos entregar está súper bien definido. Bueno, ¿somos capaces? Ese proceso interno hay que llevarlo de la mano con los equipos de innovación, con los equipos que hacen los pilotajes, con los equipos que hacen Venture Client, con los equipos que manejan la innovación en las líneas de negocio y con las mismas líneas de negocio también y las operaciones. Y el hacer eso, si no haces todo ese valor, entonces la reputación de no hacerlo, de ser un mal inversionista, resulta en exacto lo contrario, ¿no? Ya no te llegan los buenos deals, los VCs ya no quieren invertir contigo, los mismos emprendedores ya saben, trabajar con esa empresa es complicado. O sea, tiene que estar alineado todo participas en un mercado que no es de una empresa forestal, es VC y es algo diferente, ¿no? Efectivamente, o sea, el riesgo reputacional en esta industria que está creciendo, pero que todavía es chica, ¿cierto? Es grave. Así que esta es una pregunta un poco más abierta y también un poco en línea en eso último que comentamos, ¿cierto? Porque hemos hablado un poco de cuáles son las ventajas de coinvertir, de cómo nos complementamos, VCs con CVCs, ¿cierto? Pero también cuáles son esas piedras de tope que encontramos en el camino y esos desafíos, cómo los sorteamos, porque todos queremos que la industria crezca, ¿cierto? Y mientras más actores y más complementariedad, más dinamismo, ¿cierto? Entonces, ¿con qué desafíos se han encontrado en el camino? ¿Cómo los han sorteado? ¿Cuáles ven que son buenas prácticas para que la audiencia también que nos escucha podamos implementarlas, ¿cierto? Digo, yo una así, claro, porque sé que tenemos poco tiempo, es que los CVCs tienen más rotación de personal que un CVC normal. Entonces, a lo mejor una persona del CVC es quien lideró la inversión y 3 años después esa persona dentro del corporativo ya tiene otro rol y hay otra persona en el CVC que llega nuevo al board, a lo mejor a esa persona no le gusta tanto la empresa y puede haber algo de complejidad. Entonces, con nuestros corporativos nosotros tratamos de ser muy upfront desde el principio, en nosotros tener muchos de los roles con las startups para que evitar esa rotación y ese tal, ¿no? Para mí el desafío, bueno, ya lo hemos mencionado, es mover el portaaviones. Al final estáis moviendo un portaaviones. Entonces, hemos dado varios ejemplos, pero cortito, creo que al final, ¿por qué vale la pena tratar de mover el portaaviones? Porque al final lo movís aquí, lo movís medio grado en su dirección hoy, que se siente dificilísimo, pero a la larga
lo está llevando a una dirección distinta. Entonces, esa mirada de largo plazo es una ventaja, ¿sí? Pero también en el fondo vale la pena dar esa pelea hoy día, y creo que por eso estamos todos acá también, porque creemos que vale la pena dar esas batallas en los corporativos de mirar la innovación de una manera más disruptiva y menos inmediata. Creo que vale la pena para el largo plazo. El largo plazo sí nos va a llevar a un lugar distinto. Bueno, desde SQM tal vez de los aprendizajes que me suma lo que dice la Berni, y tal vez ahí lo interesante es lograr siempre entender que cualquiera sea la estructura de CVC o de Corporate Venturing dentro de una compañía, lo que está tratando de resolver es ganar tiempo o velocidad a la capacidad que la propia compañía tiene para adaptarse y moverse a la velocidad que el mercado te exige. Eso por un lado. Y desde el punto de vista del mundo CVC también es súper difícil, o te diría que los grandes desafíos es entrar en esta discusión con los CVC, que a veces te miran como el hermano chico, el hermano, no sé, como recién llegado, no sé cómo decirlo, y en el fondo ser capaces de poner sobre la mesa el valor que cualquiera de las instancias puede poner en beneficio de las compañías en las que estás invirtiendo. Entonces, al final, a propósito de lo que decíamos antes de esta reputación y de ser capaces de mostrar con resultados el valor que puedes agregar a todos los que están en la misma ronda, creo que es parte del desafío, y eso lo gana el tiempo, sobre todo los que estamos partiendo y los que llevamos, no sé, un año, un poco más. Es una carrera como en paralelo, porque por un lado estás buscando cómo demostrar que puedes hacer las cosas, y por el otro estás demostrando que puedes agregar valor. Entonces es como una carrera un poco dual. Yo diría dos cosas, ¿no? Una es el ser entre los que están en la mesa de inversionistas, ya sea un CVC o VC, ser muy transparente con los intereses que hay en torno a la inversión, cuál es el objetivo de cada uno en la inversión, tratar de alinear esos intereses para ver que se pueda trabajar juntos. Y lo otro es pensar a largo plazo, o sea, esto es un juego largo, y desde un CVC a lo mejor puede ser tentador, como lo que hablábamos antes, tratar de capturar la compañía, pero probablemente si esa es la intención, va a haber selección adversa más que selección positiva. O sea, mientras más complicaciones uno ponga en el term sheet o en la estructura del deal, menos probable es que los mejores emprendedores vayan a esos CVCs. Entonces, en la medida que puedan mostrar efectivamente el valor que pueden entregarle a la compañía, que es gigantesco, probablemente tengan acceso a mejores deals, mejor les va a ir internamente, y esto sí puede llegar a hacer lo que hoy día en Estados Unidos, que una parte muy relevante de lo que se invierte en startups viene de CVCs, mucho más que de fondos. De hecho, generalmente esto crea una tensión interna que no es menor, porque justamente la persona que está en el área de innovación lo que quiere es capturar eso para agregar valor a su propio proceso productivo. Entonces, lograr mantener esa tensión a línea, entendiendo que si eso pasa, el área de Venture Capital no le funciona, entonces se le acaba el negocio. Entonces, no es justamente lo que estamos buscando, pero pasa. Y obviamente la persona que está a cargo del área de innovación te dice, oye, pero si yo quiero esto para mejorar mi propio proceso productivo, ¿por qué estaría dispuesto a que además un cliente fuera mi competencia? Entonces yo que estoy buscando crear, agregar valor desde el punto de vista del mercado, donde mi propia competencia, la competencia de la gran compañía, es un problema desde el punto de vista del cliente, es un dolor interno. Entonces esa tensión hay que saber manejarla muy bien internamente. Una buena tensión. Oye, escucho la música, que ella nos quiere contar, así que muy interesante conversa. Muchas gracias. Nuevamente un aplauso a estos grandes panelistas y seguimos. Un gran aplauso, tremenda conversación.